Periodismo de investigación, análisis político y buen humor. Hilo Directo TV. De cultura aquí en México, la más reciente ocurrencia del gobierno central. Y para ello conversaremos con nuestro amigo el politólogo Servando Pineda Jaimes. Por fin tendremos una Secretaría de Cultura a nivel nacional, que supongo que es una excelente noticia, ¿no? Bueno, por lo menos esa es la intención anunciada en lo que fue el informe de gobierno del presidente Peña Nieto. Que bueno, que más que el anuncio en el informe fue en su evento que hizo posteriormente, en donde da a conocer las 10 acciones que va a realizar su gobierno en los próximos 3 años que le restan a su administración. La 10ª acción es justamente la creación de la Secretaría de Cultura. ¿Será una Secretaría de Cultura, don Servando, o van a amontonar ahí todo lo que se le parezca? Bueno, lo que parece más bien es eso, como usted suena amontonamiento ahí, como usted lo señala, lo que, al menos en la iniciativa que hace llegar el presidente, ves en el sentido de juntar todas las dependencias que están en este momento en el área de cultura y teniendo como cabeza el CONACULTA. A partir del CONACULTA, que en estos momentos es el órgano rector de la cultura de nuestro país, a partir de ahí pues se juntarían todas las demás dependencias en torno a esta nueva secretaría. O sea, entraría a Bellas Artes, el bueno, ahí, Instituto Nacional de en el caso de Bellas Artes y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por su propia naturaleza, tienen una reglamentación especial, estos quedarían sí bajo la férula de la nueva secretaría, pero con su reglamentación exclusiva. Particularmente, son entes autónomos, ¿no? Exactamente, por todo lo que tiene que ver con la conservación de áreas arqueológicas y toda esta situación que tienen una particularidad especial. Pero el caso del resto de las estructuras, pues pasarían con todos sus bienes y los actuales presupuestos a esta nueva secretaría. En ese sentido, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, es una de las que vería más mermada esta sangría, porque le quitarías toda esta estructura todo lo que tenga que ver con la cultura, y parecería que se enfocaría entonces ya nada más a la parte de lo que es estrictamente la educación y el deporte. En nuestro país a nivel federal, por alguna razón que ya tiene muchos sexenios, se junta siempre educación y cultura. O como en el caso de Chihuahua, educación, cultura y deporte, ¿no? Sí, de hecho, bueno, está así en el nombre, ¿verdad? Pero en los hechos, pues concentra estas 3 grandes actividades. La Secretaría de Educación Pública concentra la cultura por una parte, el deporte por el otro y lo que es la educación. Entonces, se presenta la iniciativa de Peña Nieto para crear la Secretaría de Cultura. Y le van a amontonar ahí todo lo que parezca, ¿no? Ya sea que se coordine directamente o que por ser entes autónomos pertenezcan al área, pero van a tener cierta independencia. El asunto fundamental, me parece, aquí detrás es, ¿hay presupuesto para una Secretaría de Cultura? ¿De dónde va a salir ese dinero? Bueno, en este momento... Porque en el presupuesto recortado que acaba de presentarse para su análisis, para el paquete económico 2015, no me parece haber visto yo fondos para la creación de una Secretaría de Cultura. No, al contrario, va en el sentido, digamos, opuesto. Se crea el organismo, pero bueno, es que hay dos procesos que no hay que perder de vista. Una es la iniciativa que ha hecho llegar en estos momentos el presidente con el presupuesto de ingresos y la ley de egresos, y en esos el recorte en el área de cultura es brutal. A ver, vamos a crear una Secretaría de Cultura, pero antes se hará un recorte masivo a esa área. Porque en esos momentos es la propuesta que hace el Ejecutivo. Hay que recordar que dentro de nuestro proceso legislativo, cuando los diputados hagan suya esa iniciativa y comiencen a discutir, podrán modificar
esta iniciativa. En términos globales, por ejemplo, en el actual presupuesto, en el de este año, sin la creación de la Secretaría de Cultura, el presupuesto para cultura en la iniciativa que manda el presidente fue de cerca de 5,000 millones de pesos. Estoy hablando de números cerrados. Cuando llega a la Cámara de Diputados, le enmiendan la plana y lo elevan a 7,000 millones, más o menos. O sea, le agregan cerca de 2,000 millones de pesos más. En esta iniciativa que manda el presidente, ya con la creación de la nueva secretaría, insiste en su presupuesto original de enviar la nueva secretaría con 5,000 millones, le agrega 162, estoy hablando todo en 162 millones de pesos más, que parecería que sería un aumento real, pero que en los hechos se quedaría muy abajo de los 7,000 aprobados actualmente. O sea, no sé si me explique, pero lo que está haciendo el presidente es no apoyarse en los 7,000 actual, sino en su propuesta original de los 5,000 y tantos millones de pesos. Por eso lo que yo sostengo o trato de decir es que en los hechos, pues arrancaría, si queda como la propone el presidente, pues una secretaría con cerca de casi 2,000 o 1,900 millones de pesos menos de lo que actualmente se tiene. Sin ser secretaría. Sin ser secretaría. Y basta recortar o ver todas las áreas donde hay recortes y prácticamente no se salva ningún área de las estructuras gubernamentales en cuanto a los recortes, más o menos. Incluso hay áreas verdaderamente incluso irrisorias que yo me pregunto si vale la pena llegar a esos extremos de hacer algún recorte, como el Consejo Nacional de Fomento de la Educación, en donde le recortan 927,000 pesos, ¿no? O sea, en términos reales, en un presupuesto de la magnitud del presupuesto del gobierno mexicano, ¿qué puede apoyar? Es absurdo pensar que va a apoyar esa cantidad dentro del presupuesto global. Lo único que va a hacer es perjudicar al trabajo que se está realizando, y porque, lo menos que podría esperar uno es que quedarán por lo menos con el presupuesto que actualmente están operando para, por lo menos hacer lo que están haciendo, pero no, sino que se les recorta. Entonces, en ese sentido me parece que hay un como doble discurso, ¿no? Obedecer a una... por eso yo en su momento en el programa de radio, si usted lo recuerda, yo había mencionado que ese punto me parecía más como los lances de los toreros, ¿no? O sea, una acción más bien para el público, para el tendido, y no un poco en los hechos reales. Pero, ¿cuál sería el propósito de crear una Secretaría de Cultura en México? Entiendo que haber arrancado la campaña y el sexenio con el garrafal error de no recordarse 3 títulos de libros que hubieran marcado su historia, en alguna medida puede haber marcado la imagen de Peña Nieto, y se anide por ahí una suerte de sentimiento de culpa por lo que se le ha dado a llamar, con razón o sin ello, un presidente ignorante, un presidente que no lee, un presidente que no le importa la cultura, ¿no? ¿Respondería un tanto a eso, o en realidad hay un propósito de canalizar y utilizar la cultura y todo lo que la cultura puede aportar para una reconversión? Yo creo que es una respuesta a la presión que se ejerce en estas instancias. Usted recuerde que dentro de la cultura siempre ha existido una presión porque exista una secretaría que aglutine estos esfuerzos, pero como nace en estos momentos, no me parece que sea algo que responda realmente a las necesidades de lo que requiere la cultura en nuestro país. No va acompañado, por lo menos en la iniciativa, de un plan nacional de cultura, ¿no? Donde diga, bueno, ¿qué se pretende con esto? Además, si usted ya lo analiza en los hechos, el poder contar
con esta nueva secretaría va a implicar en los hechos por lo menos las negociaciones con 18 distintos sindicatos de las diferentes instancias culturales, con lo que ello significa. Entonces, y en los hechos también, esta secretaría van a ser, pues ya en el ocaso de un gobierno, ¿no? Donde el poderla estructurar como debe ser, me parece que va a ser muy complicado. Pero el lado bueno, si lo quiere ver, o el reto que quedará ahí en la mesa, será qué va a pasar con las estructuras de los estados y los municipios. Hay una duplicación ahí. Sí, bueno, pero normalmente siempre se siguen las mismas estructuras. O sea, hay una Secretaría de Salud a nivel federal, hay una Secretaría de Salud a nivel estatal y una Dirección de Salud a nivel municipal. Esta escala habrá que ver cómo se comporta a nivel cultural. O sea, claro, se tiene el CONACULTA y en los diferentes institutos se tienen, por ejemplo, en los diferentes estados, por ejemplo, se tienen institutos de la cultura. La pregunta sería, ¿estos institutos de la cultura pasaría también a ser las diferentes secretarías de cultura en los diferentes estados? ¿Van por la misma línea en este sentido con el presidente? Parecería que no. Por lo pronto, por ejemplo, con los nuevos gobiernos que están asumiendo, no hay ningún indicio de que así sea. Estaríamos en presencia, por lo que se comenta acá, más bien me parece de la ejecución de una ocurrencia, de una intentona más mediática que real, ¿no? Para valorar la importancia de la cultura en el ejercicio de gobierno en un país, ¿no? Es decir, la cultura como la entraña fundamental. Pero por lo que se ve aquí, tira más a este uso que es un uso meramente publicitario, pues, de la cultura, ¿no? Más que una intención de usar la cultura como una herramienta de reconciliación nacional. Sí, y sobre todo me parece encauzarla o encuadrarla dentro de lo que es o que debería ser, por ejemplo, la formación integral de los mexicanos, ¿no? O sea, que no fuera planteada así, parecería como si fuera un ente aparte, ¿no? De todo lo que se supone que debería de lo que debería ser. Y bueno, también no es un secreto a voces que ahí se va a desatar una lucha encarnizada por los diferentes puestos que una secretaría de estas dimensiones va a tener. O sea, las luchas ancestrales con la gente de la cultura en nuestro país, pues ahí están. O sea, actualmente, por ejemplo, están muy definidos los grupos de intelectuales que se disputan el control de la cultura en nuestro país. Y del presupuesto, sobre todo. Pues bueno, estamos hablando básicamente de presupuestos, no tanto de los proyectos de cultura, ¿no? Bien, concluimos entonces con la entrega de Hilo Directo TV en esta ocasión. Periodismo de investigación, análisis político y buen humor. Hilo Directo TV.